Y en realidad la caída es una tragedia. La Biblia no menciona la palabra caída, pero llamamos caída a ese acto inicial donde Adán y Eva desobedecen un mandato claro, específico de Dios, pierden la comunión que habían tenido con su Creador, pierden la comunión que habían tenido entre ellos, pierden el derecho a vivir para siempre y abren de par en par la puerta para que la maldición entre a ese planeta. La caída es lo más terrible que le ha ocurrido a la humanidad. Todavía el cerebro nuestro no puede entender qué fue lo que perdimos. Ni siquiera podemos imaginarnos la clase de seres que nosotros seríamos hoy si Adán y Eva no hubieran caído. Ni siquiera podríamos imaginarnos la clase de planeta y paraíso en que viviríamos si Eva y Adán no hubieran desobedecido al Señor. La caída es una catástrofe cósmica, es una catástrofe espantosa. No fue que se comieron una toronja, no fue que se comieron un guapinol, no fue que tuvieron relaciones sexuales, no fue nada de esas estupideces que a la gente le enseñan. La caída fue una tragedia que sacudió el universo, que quebrantó el corazón del Padre, que hizo llorar a los ángeles, que trajo la ruina y la muerte sobre miles y miles de millones de seres humanos que fueron creados para ser felices, pero que no pueden serlos por causa del pecado y por causa de la desobediencia. Si usted quiere saber qué fue lo que nosotros perdimos en la caída, lo único que tiene que hacer es abrir el Nuevo Testamento, vea la vida de Jesús, y eso fue lo que perdimos. Jesús es el hombre que no cayó. Jesús es el segundo Adán. El poder, la autoridad, la santidad, el amor, la sabiduría, la gloria que Jesús tuvo, teníamos que haberla tenido todos nosotros. Jesús la tuvo porque Él se mantuvo firme, se mantuvo obediente al Padre y no cayó. Nosotros la perdimos porque al igual que Adán y Eva, todos hemos fallado y todos hemos tropezado. Imagínense un mundo poblado no por 6.000 millones de locos como nosotros, sino por 6.000 millones de hombres y mujeres con el carácter de Jesús, con la naturaleza de Jesús, con la autoridad de Cristo, con los poderes de Cristo, sin muerte, sin enfermedad, sin guerra, sin miseria, sin odio, sin envidia, sin violencia. 6.000 millones de seres humanos dedicados a hacer de este planeta un lugar más hermoso, a colonizar el universo para llevar la gloria de Dios a todos los rincones de la creación. Ese era el plan de Dios. La caída fue una desgracia espantosa. No fue que Adán y Eva se escondieron en un matorral, hermano, tuvieron ahí un quickie. No fue que se subieron un palo de limones dulces o de mandarinas. Tenemos que salir de esa mentalidad de niños, tenemos que salir de esa mentalidad infantil, de cuentos de religión, de cuando estábamos en la escuela y entender lo que esto significa. El pecado es algo terrible. Cuando el evangélico habla del pecado, está hablando de ir al baile, de ir al cine, no hacer esto, todo ese montón de cochinadas en los que se andan fijando para condenar la vida de los demás. Pero el pecado es algo mucho más grave que todo eso. El pecado fue una ruptura total. Dios tenía comunión con el ser humano, dice la Biblia, se paseaba con el hombre en el huerto, en el aire de la tarde. Dios dejó esa comunión con el ser humano. Adán caminaba sin complejos delante de Dios, lo miraba cara a cara, lo miraba a los ojos, para decirlo figuradamente. Pero después de que Adán peca, Adán se sepulta en un hueco, en una zanja con Eva y se esconden para que Dios no los encuentre. Entra el temor al mundo, entra la vergüenza, entra la culpa, entra la muerte. Adán y Eva, que eran como uña y mugre, que habían sido creados para ayudarse el uno al otro, ahora se vuelven enemigos. Apenas Dios se enfrenta a Adán con las consecuencias de su pecado, Adán señala a Eva y le dice: la mujer que tú me diste. Ya no son amigos, ya no son socios, ya no son compañeros. Ahora Adán está evadiendo la responsabilidad, esquivando la culpa y se la está tirando a su mujer. Ahora la mujer se convirtió en un chivo expiatorio. Muchas esposas todavía entienden eso. El marido llega de mal humor del trabajo por algo que le pasó, ¿y con quién se desquita? Con la mujer que tú me diste. La hija queda embarazada y el padre, que nunca ha orado por su hija, que nunca le ha dado un consejo, llama a la mamá y la regaña y le dice: ¿y usted qué estaba haciendo? Yo estaba trabajando, usted era la que tenía que cuidarla, estaba en la casa. ¿Qué clase de madre es usted? Y usted nunca fue el sacerdote de la familia. El pecado es una maldición. La siguiente generación, ya un hermano, Caín, está asesinando a su hermano Abel y derrama la primera sangre sobre la tierra, y no hemos parado. Desde entonces los hombres se asesinan por millones, en las guerras, en las revoluciones, en los delitos. Si nosotros entendiéramos simplemente la puerta espiritual que se abrió. ¿Cuál fue entonces, como preguntaba este señor esta madrugada, en qué consiste la caída? La caída consiste en varias cosas. Básicamente, para ir centrándonos, consiste en que el hombre no quiso ser hombre, no quiso ser criatura,
y quiso ser Dios. Cuando Satanás llega al huerto y tienta a Eva y tienta a Adán, no los tienta como creen los evangélicos. No les dijo a Adán y Eva: mire, tengo 20 six-pack de birras heladas ahí atrás, vamos y nos pegamos una mica. Porque el evangélico solo se entiende por pecado. O no les dijo a Adán y Eva: mire, acabo de abrir una disco ahí detrás de aquellas piedras con luces negras, equipo de sonido full disc jockey, vamos para que vean. No, no era eso. Esas son las cochinaditas a las que nosotros le llamamos pecado. Pero eso no es el pecado, esos son pecados. Eso es apenas la consecuencia de otra cosa mucho más grave y mucho más profunda. ¿En qué consistió el pecado? El pecado consistió en que Satanás llegó y les dijo: con que Dios les ha dicho que no coman del fruto de todo árbol. Ese Dios es un egoísta. Ese Dios es un pesado. Ese Dios es un celoso. Ese Dios es un envidioso. Ese Dios de ustedes los está engañando. Él sabe que el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, que el día que ustedes le desobedezcan, van a dejar de ser seres humanos comunes y corrientes y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la tentación para Adán y para Eva? ¿Pegarse una borrachera? ¿Ah? ¿Irse de un fin de semana a vivir la vida loca por allá en una playa? No, si tenían permiso para hacerlo, si tenían hasta el mandamiento para hacerlo. ¿Cuál fue la tentación para Adán y Eva? ¿Ir al cine a ver una película? ¿Oír música secular? Todas esas cosas contra las que predican las iglesias. No, 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 hermano. La tentación, lo que Satanás les llegó al corazón, lo que les movió al piso, lo que les sacudió el tapete, fue que les ofreció algo que ellos querían. Les dijo: ustedes pueden dejar de ser criaturas y pueden convertirse ¿en qué? En dioses. Seréis como dioses, y ustedes van a conocer el bien y el mal. Ya ustedes no son niños, nadie tiene que decirles qué está bien ni qué está mal. ¿Quién es Dios para andarles prohibiendo a ustedes comerse esa guanábana que está ahí? Eso fue lo que les abrió el apetito. No fue el sexo, no fue el licor, no fue la droga, no fue el baile, no fue la fiesta, no fue todas esas cochinaditas contra las que la gente vive desgalillando y despotricando y predicándose. La esencia del pecado es otra cosa. La esencia del pecado es no reconocer que uno es una criatura que está bajo autoridad del Creador y querer escalar hacia arriba y sentarse junto al trono del Altísimo y decir: yo voy a ser como Dios. Ese es el problema. Y eso fue lo que trajo ese cataclismo al mundo que nosotros llamamos pecado. Y ese pecado, esa raíz del pecado es la que ha generado todas estas otras matitas y todos estos otros frutos y todas estas otras cosechas que hoy estamos lamentablemente sufriendo en todos los países del mundo.